A ver, pensemos en esto un momento. ¿Qué pasaría si la mayoría de los casos de ceguera en el mundo se pudieran evitar? O, algo todavía más curioso, ¿y si a veces la ceguera no tuviera nada que ver con los ojos? Pues de eso va esto. Hoy vamos a explorar las sorprendentes caras que tiene la ceguera. Vale, vamos a por los datos duros, que son impresionantes. La Organización Mundial de la Salud calcula que, a nivel global, unos 285 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad visual. Es una cifra enorme, ¿verdad? Pero esperad, que el dato más fuerte viene ahora. La estadística que de verdad te deja pensando es que de todos esos casos se calcula que un 80% se considera evitable, o sea, que podría prevenirse o curarse. Y claro, esto nos lleva directos a la pregunta del millón, ¿no? Si esta crisis tiene solución en su mayor parte, ¿qué es lo que falla? ¿Qué nos lo está impidiendo? Pues bien, para empezar a responder a esa pregunta, lo primero es entender algo clave. La ceguera no es una cosa única, no es un interruptor de encendido y apagado. Es más bien como un abanico, un espectro enorme de condiciones que son pero que muy diferentes entre sí. Y fijaos, si echamos un vistazo a estos gráficos, hay dos nombres que saltan a la vista enseguida. Por un lado, las cataratas, que son la causa de más de la mitad de los casos de ceguera, un 51%. Y por otro, el glaucoma. Pero aquí está lo interesante. Aunque las dos dominan las estadísticas, son como la noche y el día. Representan dos realidades totalmente opuestas. Así que vamos a ponerlas cara a cara, ¿vale? Por un lado, las cataratas, la principal causa de una ceguera que se puede revertir. Y por el otro, el glaucoma, uno de los grandes responsables de la ceguera que, lamentablemente, no tiene vuelta atrás. En el caso de las cataratas, la solución es casi un pequeño milagro de la medicina moderna. La cita lo deja muy claro. Es una cirugía ambulatoria, o sea que no necesitas quedarte en el hospital. Es una intervención que dura, ¿qué?, 10-15 minutos, y lo increíble es que puede devolver la vista por completo. Pero claro, ahora pasamos al glaucoma, y aquí la historia cambia radicalmente. Es la otra cara de la moneda. La realidad es mucho más cruda. La visión que el glaucoma se lleva se pierde para siempre. No hay marcha atrás. Por eso mismo, con el glaucoma, el objetivo ya no es curar, sino adaptarse. Se trata de aprovechar al máximo la visión que todavía queda, y para eso se usa la tecnología, claro. Desde cosas como filtros especializados o gafas prismáticas, hasta ayudas telescópicas o dispositivos electrónicos superavanzados que pueden reconocer caras y leer textos. Y todo esto nos trae de vuelta a esa pregunta que dejamos en el aire, ¿recordáis? Si una operación de cataratas es tan rápida y eficaz, ¿cómo es posible que sigan siendo la causa número 1 de ceguera en todo el planeta? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Pues bien, la respuesta está justo aquí, en este mapa. Y es una respuesta que nos saca del quirófano y nos lleva a otro sitio completamente distinto. Porque el problema, en el fondo, no es un problema médico, es un problema geográfico. Es que los datos hablan por sí solos. La diferencia es brutal. Pongámoslo así, una persona que vive en África tiene más del triple de posibilidades de ser ciega que una persona que vive en Europa. El triple. De hecho, si miramos el panorama completo, un increíble 87% de todas las personas con discapacidad visual del mundo vive en países en desarrollo, lugares donde algo tan básico como ir a una revisión de la vista es, un lujo o directamente algo que no existe. Así que aquí está la clave de todo. Para millones y millones de personas, el obstáculo para poder ver no es que su enfermedad sea súper compleja o incurable, no. La barrera es mucho más simple y mucho más triste. Es la falta de acceso a un médico. Pero esperad, que la historia no acaba aquí. Hay una vuelta de tuerca más, una capa final que es, de verdad, sorprendente. ¿Qué pasa cuando los ojos están perfectamente sanos, pero la persona simplemente no puede ver? Para entender esto, vamos a ver un caso real. La historia de un hombre de negocios de 66 años. Un tipo de éxito que, después de 40 años de carrera, por fin se había jubilado. Pues bien, un día cualquiera estaba en el zoológico con su familia y de repente, ¡pum!, su visión se empezó a cerrar como un túnel hasta que prácticamente se quedó ciego. Sus propias palabras fueron: era como si las nubes se cerraran sobre mis ojos y bloquearan mi capacidad de ver. Imaginen la situación. Lo llevaron al hospital, le hicieron todo tipo de pruebas, una y otra vez, y el resultado, nada. No había absolutamente nada mal en sus ojos, ninguna causa física que explicara su ceguera. Así que la pregunta era desconcertante, como poco. Si los ojos estaban bien, si todo el sistema visual funcionaba, ¿qué demonios le estaba robando la vista? Y la respuesta estaba no en los ojos, sino en la mente. La causa era una condición muy poco común llamada ceguera funcional.
Es, a ver cómo lo explico, una situación en la que el cerebro está tan sobrepasado por un trauma o un estrés emocional brutal que básicamente pulsa un interruptor y apaga la vista como mecanismo de defensa. ¿Y para este hombre cuál fue el detonante? La jubilación. Lo que para muchos es un alivio, para él fue perder el pilar de su identidad. Fue una crisis tan grande que su mente, para gestionarla, la convirtió en un síntoma físico. Le quitó la vista. Bueno, hemos visto causas médicas, hemos viajado por el mapa para ver las causas geográficas y hasta nos hemos metido en la mente para ver las psicológicas. La pregunta ahora es, con todo esto sobre la mesa, ¿qué se puede hacer ante un desafío tan grande? Vale, vamos a recapitular las ideas clave. Primero, que la ceguera no es una sola cosa, sino todo un espectro. Segundo, y súper importante, que la gran mayoría de los casos se pueden evitar o tratar. Tercero, que el mayor obstáculo no es la ciencia, sino la desigualdad. Y cuarto, esa idea sorprendente de que a veces el acto de ver depende tanto de la mente como de los propios ojos. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Hay iniciativas globales como Visión 2020 que ya han demostrado que el derecho a ver es algo alcanzable. Es decir, la tecnología la tenemos, el conocimiento también. Así que la gran pregunta ya no es si podemos solucionarlo. La verdadera pregunta es si tenemos la voluntad de hacerlo, de convertir ese derecho en una realidad para todo el mundo.